Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia por Humano Derecho Radio Estación. En los controles nos acompaña hoy Christopher Salazar y en la dirección y producción de este programa Laura Louza y Ali Daniels, quien les habla, directores de Acceso a la Justicia. Bueno, y este programa ya en la primera semana de diciembre vamos a dedicarlo pues al tema navideño, obviamente, ya que es la época, y vamos también a hacer una serie de comentarios de actualidad que pueden ser de muchísimo interés. Vamos a iniciar con el relato de esta historia de esta compañera que tiene una nieta pues que ha padecido pues los rigores de la crisis humanitaria, de la emergencia humanitaria, y la habíamos dejado en la situación de que se le había reanudado el tratamiento. Cuéntanos, Laura, ¿qué ha pasado en el caso de nuestra compañera? Hola, Lee, muy contenta de estar otra vez en el programa. Bueno, lo que ha pasado es que las cosas han ido mejorando en el sentido que le dieron más antibiótico, pero esta vez el hospital tenía el antibiótico, entonces ella ha recibido el antibiótico ya dado por el hospital. Lo otro es que a partir de que terminó esa etapa antibióticos nueva, ella se le hicieron nuevamente los exámenes y ocurrió que salió bien en cuanto a la parte de la bacteria, la infección, es decir, ya en ese sentido está curada, y allí lo que dijo la doctora, vamos a darle un multivitamínico endovenoso, algo especial, para que ella se pueda recuperar. Incluso se había dicho que había que hacerle transfusión de sangre y no ocurrió así. La mejor noticia de todas es que hoy justamente ellas le están dando de alta, entonces estamos muy contentos y bueno, ya esperemos que en su casa la bebé crezca sana y la mamá empiece a recuperarse, porque ese es el otro tema. Para la mamá, desde que nació la bebé ha sido muy duro, ha tenido que dormir obviamente en el hospital y entonces, bueno, a partir de cuando lograron volverla a hospitalizar, y eso evidentemente ha sido muy complicado. Así es, bueno, es una buena noticia dentro de la tragedia que significa hablar de salud en Venezuela, hablar de asistencia hospitalaria en Venezuela. Recordemos que en este caso, pues las medicinas hubo que comprarlas porque los centros de salud no contaban con estos medicamentos, que no eran medicamentos de, digamos, de uso particular, muy raro, muy especial, eran antibióticos. Y pues lamentablemente el sistema de salud no está dando respuesta, sino que tiene que ser el paciente, tiene que ser el que necesita la ayuda, el que tiene que traer los bienes. Esto es este gobierno que se autodenomina socialista, lo que ha hecho es precisamente lo contrario a lo que haría uno de esa ideología, que es que ha privatizado la salud pública, es decir, al poner en manos del paciente la compra de implementos y medicinas, pues al final lo que está es eso, privatizando la salud, pero de la peor manera, porque lo está haciendo justamente a cargo de quienes menos pueden. Entonces ahí vemos pues cómo lamentablemente esta crisis humanitaria tiene estos efectos perversos en la salud del venezolano, y bueno, nos alegramos mucho que en este caso pues esto no haya sido así. Bueno, Laura, y además, ya pasando a otro tema, tenemos entendido que Acceso a la Justicia ha publicado una nota. Cuéntanos sobre qué ha sido esa publicación. Sí, hemos publicado nuevamente el tema del Tribunal Supremo de Justicia que dicta sentencias contra la Asamblea Nacional, y explicado, y digo nuevamente porque lo hemos dicho muchísimas veces, pero cada vez que tenemos nuevas sentencias recordamos eso, porque
es fundamental saber que en ningún régimen democrático el Parlamento está anulado en cuanto a sus funciones y en cuanto a sus actuaciones, y es la situación de Venezuela. Ya hemos contabilizado por lo menos 113 sentencias y hemos sacado un promedio de sentencias por día, por semanas, por meses. Y bueno, en resumen, lo que resalta es que cada 15 días, desde diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ha sacado una sentencia contra el Parlamento, por una razón o por otra. Esto llama mucho la atención porque ahí vemos cómo prácticamente el Tribunal Supremo se dedica a eso de manera especial. Sabemos, por lo que contamos aquí de Diario Injusticia, que a veces una persona puede estar 15 años sin que le dicten sentencia. O sea, los plazos son enormes, sobre todo para el ciudadano, que es lo que hemos notado en nuestros análisis. Para las ONG a veces, como son temas que políticamente interesan, aunque eventualmente lo que interesa en realidad es decir que no, pues quizás el plazo se acorta un poco, y cuando se trata de asuntos políticos, si es del lado del poder, podemos tener respuesta hasta en 9 días, y si es del lado de la oposición, puede haber respuesta al año, ¿no? Entonces, en este caso, llama mucho la atención que esto va siempre muy rápido, y además casi inmediatamente que hay un acuerdo, una ley o lo que sea de la Asamblea, enseguida el Tribunal Supremo contesta, y por eso probablemente es que tampoco publican el texto de la sentencia, porque a lo mejor no lo tienen listo. Entonces hemos denominado esta nota de prensa como el Tribunal Supremo de Justicia fabrica sentencias cada 15 días. Ok, vamos a continuar este tema en el siguiente segmento, pero ahora vamos a escuchar nuestra primera pausa musical. Ese grupo inolvidable de los años 80, el Medioevo, con una canción navideña de su autoría que se llama Mi Alegre Parrandón. Cariño
Bueno, amigos, luego de escuchar esta canción de corte cómico de Medioevo, no podemos dejar de recordar que este grupo pues ya no podrá reunirse de nuevo porque falta el inolvidable Carlos Moreán, autor de la mayoría de sus canciones y uno de los músicos más importantes de finales del siglo XX venezolano en lo que a música popular se refiere. Dicho esto, bueno, continuamos pues hablando del tema del Tribunal Supremo, no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, por Twitter, a través de @accesoajusticia y a través de Instagram o Facebook por la expresión Acceso a la Justicia. Cuéntanos, Laura, ¿qué más puede decirse de esta persecución del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional? Sí, podemos efectivamente hablar de una verdadera persecución y además criminalización, en especial de los diputados de la Asamblea Nacional, donde 25 de ellos han sido enjuiciados, 24 son de oposición, uno es del chavismo, pero aparentemente disidente, que es el esposo de Luisa Ortega Díaz, la fiscal o exfiscal, según se interprete, quien a su vez también en su momento, en 2017, recordemos que ella también empezó a criticar el gobierno. Y un poco lo que hacemos ver es que cualquier manifestación de disidencia política o incluso de ideas en contra del gobierno, de críticas por alguien que el gobierno considere que puede ser representativo de un grupo importante o que puede, por ejemplo, de un gremio, lo que sea, puede terminar en las manos del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de cualquier tribunal y desgraciadamente, o del sistema de justicia, la Fiscalía, y desgraciadamente con fines represivos. Es decir, y eso es lo que resaltamos en esa nota, que el Tribunal Supremo y todo el Poder Judicial se han transformado en órganos ya no de justicia ni de árbitros de conflictos, como debe ser, imparciales en su posición, independientes políticamente, sino todo lo contrario. Son en realidad órganos represores y son el brazo, de hecho, de la dictadura. Así es, y además hay que recordar que es importante destacar que el hecho de que la justicia en Venezuela sea parcializada y sea politizada y sea utilizada como una herramienta a favor de las arbitrariedades del poder, implica que el ciudadano está está expuesto pues a las arbitrariedades, no tiene quien lo defienda, en el sentido de que no hay una institución que obre por él, y si es así, no puede hablarse de democracia. Una institución que se niega a cumplir con su deber, pues no es una institución democrática, y a eso se suma el papel triste, porque no hay que calificarlo sino de esa manera, de la Defensoría del Pueblo, que ve como todos los días aquí se atacan todos los derechos humanos y no hace absolutamente nada, e incluso tanto no hace que la gente ni siquiera sabe cómo se llama el defensor del pueblo, de lo poco o nada que hace para hacer valer sus competencias en materia constitucional de defensa de derechos humanos. Y no hablemos del fiscal general de la República, que pues también es un factor político, de hecho es un conocidísimo miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha tenido puestos políticos de muchísima importancia y que lo que está haciendo como fiscal es justamente defender al gobierno, pero no a los intereses de los ciudadanos, lamentablemente. En estos días, no sé si hemos visto algunas cifras que ha dicho el fiscal, no sé si tienes algún comentario sobre esas cifras, Laura. Sí, él da cifras de, por un lado, vamos a decir, él muestra o trata de mostrar que no hay impunidad, como más bien uno cree respecto a la corrupción, y que hay importantes acusados y procesos o procedimientos en ese campo. También muestra el tema de femicidios, incluso con preocupación como un tema importante en Venezuela, y también muestra que no hay impunidad de las autoridades cuando de alguna manera atacan al ciudadano. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros, si comparamos esas cifras con las cifras que realmente se han denunciado a nivel del informe de la alta comisionada o de otros informes en la materia,
pues obviamente son muy bajas. Lo que llama la atención es que haya habido una rendición de cuentas. Son años desde que la fiscal general Luisa Ortega salió, no hay informe anual publicado, incluso desaparecieron de la página web del Ministerio Público y además no hay cifras por lo general, sino eventualmente eso, algún tipo de alocución muy puntual, un tuit, pero no hay una rendición de cuentas como tal. Esto ha sido lo más completo desde que ella salió y entró este señor, pero realmente también ahí vemos que no se dice todo como es. Sí, y además con el tema de la corrupción es muy fácil preguntar, porque él puede hablar de que hay cientos de casos de corrupción, pero el tema es, primero, cuántas personas detenidas y condenadas, no solo procesadas, sino condenadas hay, y sobre todo de esas condenadas, cuántos han sido ministros, cuántos han sido presidentes de empresas del Estado, cuántos han sido embajadores, y ahí sí creo que las estadísticas van a ser similares o iguales a cero. Entonces, como ven, pues el no dar estos detalles, lo que te está diciendo es que al final son números que no dicen nada y sobre todo no representan una verdadera lucha contra la corrupción. Bueno, y dicho esto, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente pausa musical con un grupo que siempre me ha llamado la atención porque siendo un país tropical, este grupo toca música celta, ¿no? Que es una cosa bastante exótica en esta tierra, pero además es un grupo extraordinario que toca una música muy bella, pero con este toque celta que realmente suena muy bien. En este caso vamos a escuchar a Gaélica con una canción cantada por Nana Cadavieco que se llama, un clásico de la música folclórica venezolana navideña, que es nada más y nada menos que El Niño Jesús Llanero. Dámele cariño, dámele ternura al venezolano, lindo pajarito que vive en el llano. Desde tu piquito, dale un pedacito al venezolano. Vuelve tu mirada al venezolano, trompo serenito que baila en la mar. Bríndale la calma que tanto le falta al venezolano.
La Hora Loca. Bueno, amigos, y luego de escuchar esta bellísima canción venezolana que nos pone una vez de manifiesto la variedad, la riqueza, el enorme acervo que significa la música venezolana, y cómo los músicos venezolanos tienen esta posibilidad de traer música de otras latitudes y adaptarla a los sones venezolanos. Vamos ahora a la Hora Loca, y en este caso la Hora Loca la vamos a traer de la propia Constitución. La Constitución, siempre recordemos que cuando se aprobó en el año 99, se dijo que era la Constitución mejor del mundo, que la Constitución era, no había parangón, era una cosa casi inigualable, lo buena que era. Y cada vez nos dimos cuenta que efectivamente tenían razón en el sentido de que era tan buena que nunca la quisieron cumplir, ¿no? De lo buena que era. Entonces, bueno, ¿y qué novedad tiene eso, no? O sea, efectivamente, el tema, sobre todo los derechos humanos en Venezuela, es una situación que para el Estado pues no reviste carácter obligatorio, como todos los días lo podemos comprobar, pero hay unas normas que nadie conoce y que curiosamente, en su desconocimiento y en su falta de invocación, confluyen tanto el gobierno como la oposición. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces voy a leerles el artículo 67 de la Constitución, que es un artículo que prácticamente no se ha aplicado. Ya lo vamos a ver. Dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Hasta ahí no hay novedad. Se cumple, es decir, efectivamente los partidos políticos se constituyen. Ha habido persecución a algunos, pero todavía hay partidos políticos. ¿No? Algunos, no todos los que deberían ser, pero hay todavía. Después dice: sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. Entonces, esto que leí ahorita, de que los organismos de dirección y los candidatos no son electos, es lo que es la hora loca. ¿Por qué? Porque precisamente aquí eso no se hace. Es decir, aquí prácticamente ningún partido político escoge sus puestos directivos por voto uninominal, directo y secreto, sino que tienen mecanismos de segundo grado, donde además hay gente, por lo menos en el caso del PSV, hay personas que por tener un cargo público tienen votos preferentes en el PSV para escoger la directiva de ese partido. Entonces a ellos hacen una especie de engaño diciendo que hacen elecciones internas, pero cuando suman los votos que son natos del partido con los votos populares, resulta que los primeros tienen más peso que los segundos, y al final eso permite que quienes tienen la directiva del partido son los que escogen a esa misma directiva. Entonces no hay una verdadera democracia, y esto que digo del PSV, lamentablemente, también lo puedo decir de otros partidos donde ni siquiera se hacen elecciones internas, pero desde hace muchísimos años. Un caso que es conocido es el caso, por ejemplo, de Acción Democrática, ¿no? Donde tenemos el mismo secretario general desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque no se hacen elecciones internas. Entonces aquí vemos cómo, en este aspecto en particular, el incumplimiento de la norma es tanto de los partidos de oposición como del gobierno, salvo algo alguno que habrá por ahí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en Venezuela la figura de los secretarios generales o del nombre equivalente de acuerdo con el partido tiene un enorme peso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ser secretario general de un partido en Venezuela? Porque ellos son los que terminan decidiendo quién es el candidato, por ejemplo, a concejal en Guasdualito, o en Puerto Ordaz, o en Tucupita. Y eso le da un enorme poder. Pero si esta norma del artículo 67 se cumpliera, esa persona no tendría que decir absolutamente nada al respecto. ¿Por qué? Porque quienes elegirían a los candidatos de los partidos serían los miembros del partido de cada localidad. Eso permitiría, por ejemplo, que los líderes naturales, reales y verdaderos de las comunidades fuesen los que representaran a sus partidos y no personas elegidas a dedo. Entonces, esto es muy importante, lo que acabo de decir, porque en la aplicación de este artículo significaría
una verdadera democratización de los partidos que muchas veces, lamentablemente, terminan convirtiéndose en grupos de amigos que se ayudan mutuamente o en grupos de interés donde se actúa en función del interés del grupo que los dirige y no en función de lo que diga la mayoría de los miembros de ese partido. Secuestran al partido y lo convierten en una especie de propiedad particular, ¿no? Hay de esto, por supuesto, hay mucho que decir, y si aquí se quiere implantar alguna vez la democracia, que no tenemos, este artículo, la aplicación de este artículo es fundamental, primero porque, como dije, democratizaré los partidos, y en segundo lugar, porque permitiría la renovación de las cúpulas de partidistas. En Venezuela, lamentablemente, los políticos se creen imprescindibles. Y aquí no hemos tenido esa experiencia, que lamentablemente fue la excepción y no la regla, como en el caso de Rómulo Betancourt, que cuando dijo, mire, ya yo estoy muy mayor, yo me voy. Aquí lamentablemente los políticos quieren morir en el poder literalmente, como lamentablemente nos demostró el presidente anterior a el actual. Entonces, bueno, dicho esto, como ven, esto es una cosa, como digo, hora loca, en el sentido que ahí está la norma. En este caso, de este artículo 67, le podemos llamar la norma semáforo porque está ahí, pero nadie le hace caso, ¿no? Y curiosamente, cuando digo nadie le hace caso, pues como ya dije, se trata partidos tanto del gobierno como de la oposición. Bueno, y dicho esto, vamos a poner una canción que es un reclamo de los venezolanos en el exterior. ¿Y tú me imaginas por qué? Bueno, porque resulta que los venezolanos migrantes o refugiados que han ido al exterior se han encontrado con la increíble noticia de que cuando llegan al exterior, a los países, sobre todo hispanohablantes, que conocen la música navideña, se encuentran con que les dicen que mi burrito sabanero es colombiana o es mexicana o es de otro país. Y los venezolanos pues se quedan sorprendidos de que les digan que mi burrito sabanero no es venezolano, ¿no? Y bueno, en reivindicación de ese reclamo vamos a poner en una joya que consiguió nuestra asesora Beatriz Chavarri, que se llama Borrito Mix, que tiene voces de un grupo que se llama Mermelada Bunch con Oscar de León, cantando ese clásico de Hugo Blanco, que fue su autor, llamado Mi Burrito Sabanero.
de león. Mermelada Boss Baby Oscar de león. Mermelada Boss Baby Oscar de león. Mermelada Boss Baby Oscar de león. Diario Injusticia. Bueno amigos, luego de escuchar esta versión moderna de Mi Burrito Sabanero, vamos ahora a la Diaria Injusticia. En este caso no vamos a hablar de casos, digamos, como siempre hacemos, de personas anónimas, sino que en virtud de haberse conmemorado en fechas recientes el Día contra la Violencia contra la Mujer, vamos a hablar de un tema, de un caso pues que en su momento causó una enorme sensación en la opinión pública venezolana, que no es otro que el caso de Linda Loaiza López Soto. Esta ciudadana, Linda Loaiza, muy conocida ahora, yo recuerdo que en la época en que ocurrieron los hechos, que fue en el año 2001, se armó un gran revuelo aquí porque ella fue secuestrada y estuvo 4 meses, o sea, repito, 4 meses bajo el control de su secuestrador, quien la sometió a unos vejámenes y a unas torturas realmente terribles. Ella estuvo desde el 27 de marzo hasta el 19 de julio del año 2001 sometida a diversos tratos, a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, en los pabellones auriculares, en el tórax y en el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, mordeduras en los labios, en sus mamas, quemaduras con cigarrillos en la cara y en el cuerpo, desnudez forzada, violaciones reiteradas y humillaciones y amenazas verbales, además de privación de alimentos, entre otros horrores, porque cuando se habla del caso de Linda Loaiza, lo que hay que hablar es de horrores, de cosas que realmente cuesta creer que un ser humano le puede aplicar a otro. Y como recordemos, en el caso de ella, ella pudo ser rescatada porque en algún momento pudo liberarse de las amarras a las que estaba sometido, a salir al balcón del apartamento en el que se encontraba y pedir auxilio. Y a partir de ahí, la policía y el cuerpo de bomberos pudieron liberarlo, ¿no? Liberarla. Entonces aquí, este es un caso que en su momento fue muy sonado, y por las terribles torturas que, como dije, bueno, son una cosa, una letanía de horrores, y que hicieron que a su agresor se le llamara en su momento el monstruo de los palos grandes, ¿no? Porque ahí fue donde ocurrieron los hechos, el señor Luis Antonio Carrera Almoina. Entonces aquí ustedes dirán, bueno, este caso al final fue condenado. Sí, fue condenado, pero no como debía, y sobre todo no fue tratado por el Estado como debía haberlo tratado. Y aquí vemos una vez más cómo no hace falta ser político para que el gobierno no cumpla con sus obligaciones, porque este es un caso donde la política no tuvo absolutamente nada que ver. Y a pesar de ello, el manejo del caso fue igual o peor a como si hubiese sido un caso político. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia contra la mujer en Venezuela no es tratado como es debido, y existen un montón de prejuicios de los funcionarios públicos que tratan este tema, donde esos prejuicios impiden que la mujer tenga justicia sobre estos aspectos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo fue esta situación y por qué este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
es que la hermana, en esos 4 meses que su hermana estuvo desaparecida, la hermana se llama Ana Cecilia López Soto. Ella concurrió en 6 oportunidades a la Policía Técnica Judicial, que todavía se llamaba así, en la avenida Urdaneta, en Caracas, para poner a las autoridades en conocimiento de la situación. Sin embargo, además de ello, no solamente no la tomaron en cuenta, incluso no quisieron dejar constancia que ella había ido allá a hacer las denuncias, y solamente ante la insistencia se dejó constancia de una de las denuncias, que fue el 26 de mayo del año 2001. Y hay que agregar que además en esa denuncia ella dice quién era la persona que tenía a su hermana, y aún así los cuerpos policiales no hicieron nada. Entonces aquí vemos cómo lamentablemente, a pesar de usted tener una denuncia de una mujer secuestrada y dónde estaba o quién la tenía por lo menos, pues esto nunca ocurrió. Entonces es esto lo que se está condenando, ¿no? Y además cuando en algún momento en el juicio se habló de que, porque una de las defensas del agresor es que él no la había secuestrado, sino que ella era la víctima, era una prostituta, y lo que tenían era una relación personal. Entonces aquí la jueza, en una situación realmente lamentable, hacía ver como que no se trataba de un caso tan grave porque se trataba de problemas de pareja. Lo mismo ocurría en el caso de la policía, ¿no? Que le dijeron a la hermana que se trataba de un asunto, de una cuestión de pareja, y que por lo tanto no podían interferir. Entonces vemos aquí como un familiar de una víctima va a la policía y lo que le dicen, no, eso es un problema entre una pareja y nosotros no nos podemos meter. Entonces, cuando es obligación del Estado investigar, y solamente una vez comprobado que los hechos son ciertos o no, es que puedes desestimarlos. Pero aquí, como digo, los prejuicios, y esto ocurrió en el año 2001, pero tranquilamente puede haber ocurrido ayer, porque estos prejuicios todavía se mantienen y todavía hay personas, funcionarios, que creen que la violencia contra la mujer en realidad es un tema de pareja dentro de la cual no pueden intervenir los asuntos del Estado. Entonces esto, al final, ¿qué ocurrió? Que efectivamente el caso se condenó a esta persona, a este señor Carrera, pero no fue condenado por violación, sino por tratos crueles. Y por supuesto la pena fue muy baja. Esto originó a que la Corte dijera, no, aquí tiene que haber una investigación mayor, tiene que estudiarse el caso de violación que no fue considerado, el cargo de violación nunca fue considerado, esta persona no fue condenada por violación, y además tiene que dársele una indemnización a Linda Loaiza, entre otras cosas, además de establecer políticas serias de prevención de violencia contra la mujer. Nada de esto se ha cumplido. Ha habido ya la sentencia de la Corte Interamericana, es del 26 de septiembre del año 2018, y es decir, tiene más de un año, como bien han señalado los abogados de Linda y como lo ha dicho ella misma, y hasta el día de hoy el gobierno venezolano no se ha dignado ni siquiera a llamarla para preguntarle cómo podrían empezar a ejecutar la sentencia. Sentencia que se aplica porque la denuncia ante la comisión fue hecha antes de que entrara en vigencia la denuncia de la convención, la denuncia inconstitucional de la Convención Americana. Entonces aquí vemos un caso triste, un caso realmente sumamente irregular, que a pesar de no tener ningún tinte político, no se hizo justicia porque el Estado no está preparado y sobre todo no cumple con sus obligaciones con las víctimas de la violencia contra la mujer. Bueno, viste este triste caso de Diario Injusticia, vamos ahora, en el cual además pedimos que se haga justicia y que el gobierno cumpla con sus obligaciones. Vamos a escuchar la última pausa musical con una canción que les recomiendo muchísimo, de Desorden Público, con esa voz inigualable, que es la de María Teresa Chacín, cantando A ti te cantamos, preciosa María.
poesía y derechos humanos. Bueno, amigos, y luego de escuchar esta inigualable voz de María Teresa Chacín, que yo siempre digo, busquen una canción, una voz parecida, y va a ser muy difícil. La voz de María Teresa Chacín realmente es única, y es uno de los acervos culturales más importantes que tiene Venezuela, y que, bueno, esperamos pues seguir disfrutando de esa maravillosa voz por muchísimos años más. Bueno, dicho esto, les recordamos que nos pueden seguir por @acceso a justicia y por Instagram o Facebook por la expresión Acceso a la Justicia. Y bueno, ahora vamos a nuestra sección también acostumbrada de poesía y derechos humanos, y en este caso vamos a escuchar en la dulce voz de nuestra directora Laura Lousa una canción, una poesía que tiene una historia pequeña, que es que es una poesía escrita por una madre que tiene un niño que está pues situado en el espectro, lo que llaman el espectro autista, y en el cariño de esta madre, en el querer de esta madre, en el amor pues que esta madre tiene por su hijo, ella escribió esta hermosísima poesía que se llama Ámame como soy, y la vamos a escuchar en el marco del artículo 3 de la Declaración Universal, que habla de que todos tenemos los mismos derechos, y que en este caso lo aplicamos a las personas con discapacidad, que también lamentablemente son objeto de discriminación y a los cuales no se les reconocen los mismos derechos en algunos casos que al resto de las personas. Entonces, en respeto a ese derecho de igualdad, a la cual también tienen las personas con discapacidad, vamos a escuchar Ámame como soy. Ámame como soy, de Lía Ribeiro, correcto. Bueno, a escuchar la poesía. No insistas en que cambie el tono de mis sueños, ni para ponerme a la moda. Ámame como soy. Misterioso, incoherente, obstinado y cariñoso. Cada día menos ausente, un poco más presente, pero experimentado en la soledad sabrosa. Traduce el mundo para mí. A fin de cuentas, ¿quién es el incoherente? Pero ámame como soy. Caminante de trayectos desconocidos, de sonrisa perdida. La luz no puede medirse. La paz no se viste de exigencias. La paz se desnuda de odios, es mística y solidaria con el otro. Ámame como soy. Un cuerpo adulto con alma de niño. ¿Y quién me condena al olvido? No comprende que yo amo a mi manera, por eso ámame como soy. Medio gente, medio ángel, casi una esencia, me duele la vida que no comprendo. No me olvido de los rostros, pero prefiero los detalles de los objetos que no me compran y no me instan a ser lo que no soy. Por favor, ámame como soy, medio piedra, medio mar, medio arena, medio cielo, medio infierno. Lo que hizo la genética no me ayudó, por eso ámame como soy. Medio oyente, medio hablante, casi mudo, nada pasional, nada malicioso, casi un ser invisible, pero humanidad. Ámame como soy. Muy bonita esta poesía que justamente refleja lo que queremos destacar en este caso, que es que las personas con discapacidad precisamente tienen la misma humanidad y la misma dignidad que tiene el resto de los seres humanos, y por tanto hay que reconocerles esa igualdad de derechos, esa igualdad de trato y ese respeto a su dignidad, y no considerarlos personas que están por debajo de otros o personas que están subyugadas o deben estar controladas por otros. Esto es un elemento recurrente en muchos casos, sobre todo cuando se trata de discapacidad mental, pero también se traslada a los que también tienen discapacidad física, ¿no? Hay mucho que hacer en esto, sobre todo formar la cultura del respeto a la discapacidad y entender que no se trata sino de personas que tienen unas diferencias por razón de la discapacidad que tienen, pero eso no les disminuye en lo absoluto su dignidad humana, y sobre las cuales además el Estado tiene unas obligaciones adicionales
a las que tiene respecto del resto de la colectividad, precisamente por las necesidades especiales que generan estas personas. Es decir, en materia educativa, el Estado tiene que adecuar su manera de dar educación para que estas personas tengan derecho tengan acceso a la misma, porque derecho ya lo tienen, pero tengan acceso a la educación. Tienen que facilitarle los accesos, por ejemplo, a los edificios públicos, tienen que facilitarle los medios de comunicación para que puedan entender a través, por ejemplo, del lenguaje de señas en los medios públicos de lo que ahí ocurre, etcétera, etcétera. Eso como es todo un trabajo enorme que tiene el Estado para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre todo, hay que darles amor como le damos a cualquier otro ser humano. En vista de esto, bueno, con este hermosísimo mensaje de una madre, yo me despido y le paso la palabra a nuestra directora, Laura Lousa. Yo también me despido y bueno, ya estamos en diciembre, ¿no, Ali? Así que ya vamos para las fiestas, que cada culto o cada religión lo celebra como considere, pero que en general casi todos tienen fiestas decembrinas y probablemente vacaciones en este mes. Bueno, mucha responsabilidad y que la pasen muy bien. Igualmente. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.